Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a otro programa de Migrantes, a otro episodio. Hoy un programa emotivo, si se quiere, un programa musical. Vamos a estar hablando con Francisco Correa, un colombiano virtuoso en la guitarra clásica. Y virtuoso no porque queramos halagarlo, virtuoso porque quienes saben del tema lo han calificado como tal, en su técnica, en sus interpretaciones, en la forma de hacer la música con la guitarra. La BBC, a través de una de sus estaciones especializada en música clásica, pues lo han dicho magazines, lo ha dicho también Radio Francia y lo ha dicho muchos especialistas. Francisco, bienvenido a Migrantes. Muchas gracias por haber abierto la invitación y el espacio para venir y compartir un poco de mi música, pero también de mi experiencia como migrante, como colombiano, orgulloso colombiano, pues viviendo aquí en Europa y en el Reino Unido por ya 2 décadas. Imagínate. Francisco está aquí por varias razones, y una razón es conocer esa historia de vida, porque tenemos muchas historias. Seguramente en los países latinoamericanos que nos están escuchando están los artistas, están esas familias que tienen hijos, hijas artistas. Dicen, ¿sí se puede? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino? Francisco, naces en Colombia en una hermosa región, una región andina, una región que tiene páramos, en una región que no para el verde, que tiene una excelente comida, diríamos. Hablamos de Boyacá, hablamos de Duitama. ¿Por qué Francisco sale de Boyacá, Duitama, y sale, si mal no estoy, a París, a España, y termina viviendo aquí en el Reino Unido? Bueno, el por qué todavía me lo pregunto. Pero bueno, es una historia bastante larga. Pero igual, algo que te puedo compartir pues desde ya es cuando yo estaba en Duitama, en mi pueblito, hace 35 años o más. Bueno, yo estaba aprendiendo la guitarra con mi padre, que él tocaba la guitarra y cantaba pues la música de la tierrita, la música del altiplano, los bambucos, los pasillos, los valses, toda esta música que pues como colombianos y boyacenses conocemos muy bien. Y esa fue la música con la que yo crecí, que amo mucho, que toco mucho, pero había algo adentro, como un gusanito, no sé, algo que yo sabía que había algo más allá de esa música. En ese momento no sabía qué era, porque recordamos hace 30 años en Colombia no teníamos internet. Sí, era otro mundo, ¿verdad? No había acceso a YouTube, no había Spotify, nada. Pero yo sabía que con la guitarra había algo más que se podía hacer. No sé por qué, pero tenía esta idea. Lo que tú habías hablado de la obsesión, yo creo que viene desde ahí. Cuando yo estaba creciendo, aprendiéndome mis pasillos y mis bambucos, los tocaba con mucho cariño, pero sabía que había algo más. Y es este deseo, esta sed de conocer o de llegar a ese algo más, lo que pues me llevó a dejar mi tierra y luego, bueno, ir a París, a Barcelona y pues ahora aquí en el Reino Unido. Me voy a detener en Colombia para describirle a los oyentes latinoamericanos. Boyacá, Duitama es una región que se caracteriza por el frío. Es muy fría. Y tenemos un instrumento que le llamamos ruana, que los latinos la conocemos porque la ruana existe a lo largo de Latinoamérica. Uno con ese frío, con la ruana, pues las manos no están listas para tocar una guitarra. ¿Boyacá es tierra de guitarristas? Hay muchísimo guitarrista, muchísimos músicos y excelentes que están haciendo pues una labor reconocida a nivel nacional y a nivel internacional también. Y pues no es tan frío. Me lo estoy imaginando. Hace frío por la mañana, pero a mediodía tienes 20 grados, así un poco como ahora, 22 grados, entonces se puede tocar. De pronto no de madrugada. Hay buenos músicos, el frío no impidió, antes te concentrabas en ese ejercicio. Podemos decir, ¿a qué edad empiezas? Tú primero escuchas, por lo que tengo entendido, a tu padre, que es guitarra clásica, pero ahí no es clásica, ahí es popular, es guitarra popular, interpretando toda esta música tan bella como nos lo has mencionado.
y empiezas desde ahí, escuchando. Sí, mi papá tocaba con un trío, que son 3 guitarras, 3 voces, que es, digamos, este formato tradicional de la música, para la música andina colombiana y bueno, él venía con sus compañeros de trío a ensayar a la casa. Entonces, en sus pausas se iban a tomar un café y yo me subía al sofá, cogía la guitarra de él y empezaba como un poco a rascar la guitarra y o sea, experimentar. Mientras ellos hablaban, ahí yo estaba como mirando, tratando de reproducir todos los sonidos que había escuchado. Entonces empezó así, no sé, una edad 5 o 6 años. Luego más adelante ya, digamos, él me consiguió mi guitarra, con la que me empezó a enseñar el ritmo de vals y todo eso. Entonces aprendí. El primer profesor forma fue tu padre. Y en Boyacá o te mueves a la capital de Colombia, ¿dónde quieres estudiar? ¿Cómo es ese momento? Le dices a tu padre, esto es lo mío y quiero seguir. Sí, en ese momento es como te digo, es una cuestión como de fe, porque lo que llamamos música clásica, en ese momento no había nada en Duitama. Luego en Tunja, que es la capital del departamento, hay una universidad, pero que es una universidad más para universidad pedagógica. Entonces tú aprendes a ser profesor. Entonces la parte de interpretación no era tan fuerte ahí, pero era pues, lo único que había en la región. Y yo tuve una suerte increíble que en ese momento volvía al país una guitarrista colombiana que fue mi primera profesora de guitarra clásica, Irene Gómez. Irene había hecho sus estudios en París y por allá en el año 97 volvió a Colombia y nos encontramos en el año 98 cuando ella vino a dictar sus clases de guitarra en la Universidad de Tunja. Y ahí yo empecé, ahí fue como mi primer, digamos, contacto real con la guitarra clásica desde ese entonces. Desde entonces, guitarra, digámoslo, con música popular, te encuentras con la guitarra clásica. ¿Y cómo es ese encuentro? Porque estamos en un mundo, recordémoslo y a veces se nos olvida, sin tanta tecnología. Sí había tecnología, por supuesto, pero no teníamos todo esto tan instantáneo, tan inmediato, no estábamos ni siquiera en inteligencia artificial. ¿Cuándo se da, de alguna manera lo dices con Irene, pero cuándo se da ese primer encuentro con esa música de los clásicos, con esa guitarra, qué sé yo, esos sonidos españoles, esos sonidos europeos, los mismos sonidos ingleses? ¿Cuándo empiezas a encontrar todos estos clásicos? Creo que es como por esta época, también que, bueno, en esa época comprábamos discos y CDs, entonces ir a la tienda de discos era como ir a Disneylandia, Sí. viendo todas las carátulas. Entonces me encontré en la tienda de discos del pueblo, habían 30,000 discos de todo. Y había como que 2 discos de guitarra clásica. Entonces allí creo que yo me compré uno de esos discos y ahí fue donde empecé a escuchar esa música. Luego escuché a Irene tocando las piezas en vivo y en las clases cuando estaba aprendiendo con ella. Y ese fue como el inicio de esta relación estrecha de amor con la música clásica. ¿Y recuerdas, digamos, la cara de tu padre cuando el alumno supera al maestro y te ve interpretar seguramente música que animaba el alma, pero que él no había tenido tal vez la oportunidad tampoco de conocer? ¿Recuerdas esa cara? ¿Recuerdas ese momento? Sí, pues con algo que vale la pena destacar muchísimo de ese momento en especial es cuando yo le dije al que iba a estudiar música y lo que recibí fue apoyo incondicional. Porque en el medio, cuando estás estudiando música o cuando eres músico profesional, hay veces que tú hablas con gente y la gente te pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? Yo soy músico. No, pero ¿usted qué hace? Pues yo soy músico profesional. No, pero ¿cómo se gana la vida? ¿Cómo se consigue la plata? Sí. Entonces, yo entiendo, obviamente, por el otro lado de la cara, siendo papá y que el hijo te diga, no, es que quiero estudiar música. Y entonces uno como papá se preocupa. Hoy te da risa y tengo que hacer ahí un paréntesis, porque los oyentes que están aquí, estamos hablando con un artista completo, un artista que ha hecho su carrera en un arte que no es fácil y lo estás contando en Latinoamérica. Entonces seguramente entendemos esa alegría porque esa pregunta se la hacen muchos y seguirán haciéndosela muchos en nuestros países. Pero usted, ¿de qué va a vivir? ¿Tocando guitarra? ¿Se puede vivir? Y te traslado la pregunta, ¿se puede vivir tocando guitarra? Claro que se puede vivir y evidentemente no es tan, digamos, tan fácil como simplemente siéntese y toque la guitarra todo el día.
aparte de tocar la guitarra muy bien, se necesitan muchas otras cosas. Se necesita mucha visión, mucha perseverancia, mucha organización. Pero sí, obviamente se puede, y si es lo que uno quiere hacer y que uno está convencido y que cree uno en su arte, hay formas de hacerlo. Hay que trabajar durísimo, pero se puede. Se puede. ¿Por qué París? Sales de Colombia y París es, creo, el primer sitio donde llegas. Esta fue como la primera parada. Entonces, París simplemente yo estaba siguiendo los pasos de mi primera maestra. Irene Gómez, cuando volvió a Colombia, ella venía de París, de haber estudiado con un renombrado pedagogo español, Javier Quevedo. Entonces, Javier Quevedo, que tuvo como la herencia de la guitarra, de la escuela de la guitarra española desde Tárrega, que es uno de los más grandes compositores de guitarra español. Quevedo tenía esa escuela y se la transmitió a Irene. Entonces era un poco como que yo iba a ir a visitar a mi abuelo guitarrístico. Irene fue mi mamá guitarrística y Quevedo fue el abuelo. Entonces yo iba derecho a buscar a la fuente de conocimiento. Entonces me fui a París a buscarlo y estuve trabajando con él un par de años. No me digas, qué experiencia. Sí, y pues llegué allá, él me recibió con los brazos abiertos, fue espectacular haber podido trabajar con él, pero pues se retiró al año siguiente. Entonces yo me quedé como que yo quería seguir estudiando porque sí, había progresado mucho, había aprendido muchísimo, pero seguía esa sed de que no, hay más, tengo que seguir avanzando. Entonces pues ya estando en París busqué otros maestros, otros profesores. Y bueno, yo pensaba, bueno, voy a estudiar 2 añitos y luego me vuelvo a Colombia. Y luego de esos 2 añitos ya van 20 y ya no sé. Y te fuiste antes de irnos para España. El músico siempre es aplaudido, admirado, muchas veces rechazado. Hay gente que no le gusta su música. Es arte y está en su derecho. Pero es muy diferente, imagino yo, cuando un músico enfrenta la opinión de una persona como yo, que no soy músico, pero me agrada la música. Tu música me encanta, por ejemplo. A que te haga una opinión o tocar frente a un músico, de tú a tú. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese intimida, me imagino. Sí, totalmente. Porque bueno, digamos, el público general, si tú tratas de tocarlos pues con tu sensibilidad y de llevarlos a tu lado. Y bueno, sabes que puedes usar algunos trucos para, digamos, engatusarlos. Pero cuando estás enfrente de un experto, sabes que las cosas son como son. Sí, y llegaste directo a un experto. Él te va a decir lo que va y lo que no va. Entonces, bueno, es una experiencia pues linda, pero que también tienes que estar preparado pues para recibir todo lo que va a venir en tu... Mucha energía. Bueno, te vas buscando otros horizontes y, digamos, sigues la guitarra española. Vas a ver esos sonidos de España. ¿Por qué España? Bueno, yo estuve en realidad todo el tiempo en Francia, porque después de haber estudiado con Quevedo, pues logré conseguir un trabajo y estaba dictando clases en un conservatorio en la región parisina. Pero bueno, es igual, sí sigo con esta búsqueda y había un profesor que me llamaba mucho la atención en Barcelona. Entonces, en el caso de los músicos, nosotros vamos buscando el profesor que nos inspira. Entonces, no es tanto el país o la ciudad, sino es esa conexión personal. Entonces, yo tuve mi conexión personal con Irene, que luego esto me llevó a París a trabajar con Javier Quevedo, y luego había otro profesor en Barcelona que me llamaba mucho la atención. Entonces yo estaba viviendo en París pero viajando a Barcelona cada semana. Vivías en París, viajabas y el profesor, ¿te acuerdas? Sí, él se llama Arnaldur Arnaldsson, es un islandés, vive todavía en Barcelona. Entonces pues yo estaba trabajando allí en París y tomando mis clases, haciendo algunos conciertos en Barcelona y llevando como esa doble vida de estudiante de un lado y dictando clases en el otro lado. Pero obviamente pues España y Barcelona también, que es como la cuna de la guitarra y también de la fabricación de la guitarra. Pues había muchos fabricantes, luthiers de guitarras que establecieron sus talleres allí en Barcelona. Estar allí en esta ciudad y con esta experiencia es muy enriquecedor para un guitarrista de cualquier latitud. Es, digamos, como una parada obligada. Y ahí nombras o hablas de otro factor importante para el guitarrista y es la guitarra. Me imagino que cuando empezabas en Colombia, lo dijiste de alguna forma, la guitarra te la regala tu padre, con todo ese cariño, ese amor. Me imagino de estas guitarras tan bellas, tan hermosas que se hacen en esos talleres colombianos. En todas partes hay talleres de guitarra. Después llegas a París y ya me imagino que te encuentras con otro cuerpo de guitarra, con otra forma de guitarra, con otros trastes, qué sé yo. Y en España,
¿Ya tienes o dónde nació o cuándo encontraste ese instrumento? Nunca se acaba esa búsqueda y me refiero particularmente a la guitarra que usas para interpretar tu música. Bueno, en ese momento tenía una guitarra española de la casa de José Ramírez, pero en este momento estoy tocando con una guitarra británica, una guitarra de Philip Woodfield, que bueno, es un constructor que a mí me parece fenomenal. Y volviendo a estos constructores españoles, todas estas guitarras españolas tienen un sonido característico. Así que es el sonido de la madera, de esa construcción tradicional en España. Pero los luthiers, constructores de guitarras de todo el mundo, se han inspirado en esas guitarras, pero han tratado de digamos, mejorar muchas cosas. Una de ellas es darle una mayor proyección, hacer que el instrumento sea más, pues, que pueda llenar una sala de concierto. Entonces, en el caso de Philip Woodfield, a mí me pareció que él logró el compromiso perfecto entre conservar ese sonido español tradicional, pero añadiéndole todo el cuerpo y la proyección de una guitarra moderna de concierto que se pueda escuchar. España, ya encuentras un sonido con la guitarra, aunque hoy utilizas, dices, una guitarra inglesa. Y después de España, porque esta es la historia donde estamos en este momento, te trasladas al Reino Unido. Sí, el Reino Unido se caracteriza por la música, pero en la guitarra, especialmente en la guitarra, ¿qué te trae al Reino Unido? ¿Qué te trajo al Reino Unido? Bueno, aquí se vuelve más personal la historia porque ya no fue la música, sino en este caso fue el amor. Entonces no fue una guitarra británica, fue una mujer británica. Pero ahí está el otro elemento y lo has mencionado, la inspiración. Claro que sí. Cuando yo estaba pues viviendo en Francia, yo hacía parte de una escuela de verano en la parte de Bordeaux, en el sur de Francia. Entonces allí yo iba a dictar clases y a tocar en una de esas escuelas de verano. Me encontré con una flautista británica que ella venía a estudiar en la escuela de verano. Entonces desde allí nos encontramos ahí en Bordeaux, luego nos fuimos por caminos separados a esta escuela de verano, pero luego nos devolvimos juntos para París y bueno, el resto es... ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Emily. Emily. ¿Y Emily es flautista entonces? Sí, Emily es flautista y mezzosoprano también. Increíble. ¿Y tú cantas, utilizas la voz también o no? No, yo quisiera haber heredado algo de la voz de mi padre, pero no, por ese lado no fue. Bueno, Emily es la razón por la que llegas al Reino Unido. Y me imagino que también es la motivación, es la inspiración. Es el complemento que le hace falta al virtuoso, al instrumento, a la guitarra y llega la inspiración. ¿Cómo han sido esos años en el Reino Unido en cuanto a tu profesión, en cuanto a tu guitarra? ¿En qué avanzaste que no habías podido lograrlo tal vez en París y en España? Bueno, cuando volvimos, porque Emily fue a vivir a París un tiempo, pero no, las cosas en cuanto a trabajo y a oportunidades musicales no funcionaron para ella. Entonces los dos decidimos, vamos a ir a Londres a probar suerte en Londres. Entonces de allí pues me fui a la Real Academia de Música de Londres, y allí digamos a culminar la parte académica, donde hice una maestría allí. Y es un poco estar metido en el ritmo del quehacer musical de Londres, que es lo que tú dices, es una Gran Bretaña, la tradición musical es enorme, la industria, la forma en que se hace la música es de altísimo nivel. Entonces, si tú vas a estar ahí y vas a estar compitiendo en ese mercado, tienes que estar así en tu nivel. Cuando dices altísimo nivel, y lo voy a indagar más como, vuelvo y te repito, no soy músico y los oyentes latinoamericanos seguramente también tendrán estas dudas. ¿A qué haces referencia particularmente? ¿A una persona que puede interpretar, que puede leer las partituras, a una persona que puede fácilmente crear música, hacer música? ¿A qué se hace referencia? Dependiendo del género de música, habrían como diferentes respuestas, pero por ejemplo, en la música clásica es una, digamos, tradición que la gente que está trabajando en Londres tiene una lectura de partitura impresionante, que no hay otro mercado en el mundo que lo igual. Entonces, cuando vas a hacer un concierto muy a menudo, se encuentran los músicos 3 horas antes del concierto, con conciertos de orquesta. Se ensaya 3 horas y luego se ensaya de 2 a 5, luego el concierto es a las 7:30 y suena espectacular.
Suena muy bien, como si hubieran estado ensayando toda la semana. Pero uno pensaría que eso también se hace en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que no se tiene ese nivel, no hay como ese estándar, pues es gente que está tocando su instrumento, que son todos muy virtuosos, muy competentes y que tienen la costumbre de estar haciendo siempre música que suena muy bien. Entonces ya la gente sabe que o suena bien o suena bien. Es que no hay otra opción, o suena bien o suena bien. En Londres esa es el Pues estándar. eso explica algo, y aquí viene una anécdota y los podcasts son para esto. En algún momento, aquí en Londres, yo estaba en un ensayo de una orquesta de salsa, de latinos, pero el saxofonista no llegó. E inmediatamente uno de los músicos dijo, yo conozco un músico británico. Y todo el mundo se sonrió y dijo, pero ¿qué es esto? Porque además pues una orquesta de salsa toca salsa y tiene que seguir todas estas canciones que tenemos en el repertorio de salsa. Y él lo llamó y el único que preguntó, él le dijo, tengo todas las partituras. Y como lo llamó, llegó. Y le pagaron las horas que llegó. La sorpresa, y por eso lo recuerdo escuchándote, es que yo nunca había escuchado un saxofón tan salsero. Y fue impresionante. Y se fue, y ya después, eso fue un ensayo, fue el concierto y fue la sensación. Él fue el que llamó la atención porque se leía, le hicieron las partituras para que hiciera solos, un poco de cosas que yo desconozco seguramente. Pero bueno, esto explica eso en el músico inglés. Y eso te ha llevado a que tú ahora tienes esa estructura. Eres un músico de partitura, eres un músico clásico, eres un músico que tiene que seguir las reglas de juego de aquí. Entonces esa parte es súper interesante porque me parece que lo que sigue es combinar nuestra tradición oral, todos esos ritmos que en la orquesta de salsa, en nuestras músicas de Colombia, de los Andes, toda esa tradición oral y todos esos ritmos que lo hacemos a oído. Combinar eso con la habilidad de leer partitura, de hacer un ensamble clásico, es lo que a mí me parece que es a donde tenemos que apuntar los músicos profesionales. Entonces uno se defiende o se debería defender en un ambiente clásico donde tenga que leer o en un ambiente popular donde tenga que tocar a oído o adaptarse a quien esté tocando con uno. Entonces me parece que es como el siguiente paso, porque no todos los músicos británicos, por más que le pongas una partitura, te van a tocar la salsa como con el sabor que con la interpretación que es. Entonces es una experiencia muy linda que he tenido con Emily porque ella me enseña toda la música clásica y yo le he ido enseñando todos los bambucos y los pasillos. Entonces ahora ya nos podemos sentar y tenemos juntos un programa, un repertorio de solo música colombiana, música latinoamericana que ella está interpretando en la flauta y también cantando bambucos, pasillos. Porque aunque Emily es inglesa, sí. Aunque Emily vivió en París, Emily en París, me acuerdo de la serie. Ah, qué interesante la mezcla de esas dos. En este momento tengo unos hijos y hablo por mucha gente. Tengo un hijo y tengo que darle una educación entre la música por partitura o la música a oído, por decirlo así. ¿Cuál sería tu recomendación si es que la hay? Ambas. Yo tengo dos hijos. Ellos tienen 8 y 6 años y ambos estoy muy contento de que podemos compartir música, podemos hacer música juntos y hacen ambas. Se sientan y tocan al oído una canción de pop o pueden leer una, pues a su nivel, pero una canción de música clásica en el piano o en el cello. Entonces no pienso que haya una tradición mejor que la otra o alguna que haya mirar así por debajo del hombro, sino ambas son tradiciones y son formas de acercarse a la música que son complementarias y que todo músico debería experimentar. Francisco, entremos a las alegrías, sin dejar a un lado, por supuesto, las tristezas. Ya hemos visto tu recorrido, pero ahora sí hablemos de todos esos triunfos. Has hecho un recorrido interesante por Europa con tu guitarra, con tu música. Y hablemos de esos reconocimientos. ¿Qué reconocimientos tú resaltas que han hecho de tu vida, que la han cambiado, que te han motivado más allá de ganarte un premio? Has dicho, yo nunca imaginé haber estado aquí, pero ya estoy. Bueno, pues yo creo que el más importante, el más reciente fue el de la Real Academia de Música. Ellos tienen como un sistema de honores para reconocer la labor que sus estudiantes, y no solo estudiantes, sino otros músicos profesionales han hecho en la profesión.
Entonces, hace 2 años, en el 2023, recibí el honor o el título de ser asociado de la Real Academia de Música. Entonces es un título que se le da como un pequeño grupo asociado de la Royal Academy, como le llaman acá, de la Academia Real de Música. Sí, entonces es pues un gran honor y también es una gran alegría ver que ellos hayan reconocido pues toda la labor que he venido haciendo con la música británica, pero también con la música colombiana y con la gestión cultural aquí en el Reino Unido. Pues felicitaciones, porque eso es ¿Y te has encontrado con otros latinoamericanos en la Academia Real de Música? Como estudiantes sí, he visto colombianos y otros chicos de... ¿Y asociados? Pero asociados, que yo sepa, no. Entonces no sé si sea de pronto el primer colombiano, seguramente. Muy interesante que seas uno de los colombianos afortunados de tener por lo menos ahí que levantan la mano y te reconocen. Y eso ha sido por tu esfuerzo. En ese esfuerzo de tu guitarra se premia mucho la técnica. Escucho, leo los comentarios. Cuando dicen de la técnica, ¿a qué hacen referencia? Bueno, la técnica es un poco un conjunto de cosas. Es todas las cosas que tienes que hacer con tus manos y bueno, con tu cabeza para producir la música. ¿Sí? Entonces, cómo tocarla, cómo agarrar la guitarra, cómo tocar las cuerdas, cómo poner los dedos, hacerlo de tal forma que sea natural o que se sienta natural, pero pues en realidad no es natural porque tú no naces haciéndolo, simplemente lo trabajas muy duro durante muchos años hasta que llega un momento que cuando alguien lo ve dice, pero eso no se ve difícil. Es porque la técnica es muy buena, porque ya lo has interiorizado y ya conoces tu instrumento y puedes sacar muy bella música de él. El esfuerzo está adentro, pero parece que todo. Lo que quiere decir que una interpretación puede variar. Con la misma letra puede variar. Totalmente. Es un poco, si lo pones en términos como de pop, y eso es como los covers. Entonces, si tienes, no sé, Shakira cantando una canción y Beyoncé cantando la misma canción, ambas versiones pueden ser espectaculares, pero totalmente diferentes. Y cada concierto tuyo es algo nuevo, es algo, digamos, estructurado en tu técnica. Pues ya cuando tienes pues esas herramientas, te puedes dar la flexibilidad de experimentar y de tratar cosas diferentes. Y así tengas, digamos, las mismas piezas en el concierto, de un concierto a otro no van a sonar igual. La interpretación. La interpretación hace referencia ¿a qué? Bueno, es lo más fácil poniéndote no sé, no me acuerdo de algún cover muy famoso, pero cuando escuchas, hay una versión de una canción que tú conocías que la cantaba, no sé, volvamos a Shakira, y de pronto escuchas a alguien más haciendo la misma canción, pero entonces hay una parte de la canción, el coro lo hacen un poquito diferente, lo hacen un poquito más fuerte, o lo hacen un poquito más rápido, más lento, o con un énfasis diferente. Entonces es un montón de parámetros de cosas que no están dictadas, no están escritas en piedra, sino que son la libertad de cada artista. Y entonces es creando todas esas pequeñas variedades que tú puedes lograr y como construir esta catedral de sonidos y de emociones que se las das a la música que estás haciendo. En tu caso, uno podría decir claramente que interpretar la guitarra, la técnica que utilizas, enfrentar ese instrumento es como narrar, es como hablar, como contar un cuento. Escucho varias de tus interpretaciones y veo que paras, pero con la misma forma que paras, encuentras el momento ideal para volver a sentarlo a uno y reflexionar. Y creo que escuché un bambuco, digo porque uno está acostumbrado a escuchar los bambucos y dice, bueno, otra vez escuchemos el bambuco, pero me sonó diferentísimo este bambuco. ¿De eso se trata? Exactamente, es contar una historia. Cuando estás contando una historia, puedes de pronto poner una voz misteriosa, si hay una parte, no sé, o algo que dé escalofrío, o una voz diferente, evocativa, si estás hablando de algo más tranquilo, depende de la emoción que quieras compartir, que quieras describir. Todo eso lo vas adaptando en tu técnica y en la forma como vas contando la historia, cómo vas produciendo el sonido. Francisco, para ser llamado uno de los exponentes de la guitarra clásica de Colombia, con una carrera exitosa en Europa y para ser referenciado por
por gente que vive este mundo y que lo conoce, pues se necesitan horas de práctica, de constancia, de disciplina. ¿Cuántas horas Francisco le dedica a la guitarra? Bueno, ahora todo eso es muy variable. Pero si te tocara hablar como hablan los pilotos, ¿verdad? Horas de vuelo, ellos dicen, ¿verdad? ¿Tu vida, cuántas horas crees, qué porcentaje de tu vida se ha ido en la guitarra? Bueno, un montón. Tal vez 2/3 de mi vida o algo así, no sé, muchísimo tiempo. Pero pues ahora en cada semana cuando eres un músico activo que está haciendo cosas y que se está haciendo gestión cultural, hay unas semanas en que de pronto puedo estudiar 4 o 5 horas al día y estar concentrado desarrollando mi repertorio, aprendiendo nuevas obras. Y hay otras semanas en que estás o viajando o en reuniones o planeando cosas en que apenas puedes hacer 20 minutos o algo así. Pero andas con tu guitarra para arriba y para abajo. Pero siempre si se puede tener ahí, claro que sí. ¿Cómo te van los aeropuertos? Ay, bueno, eso es terrible. Pero bueno, desarrollo mi sistema, que tengo un estuche que es doble. Entonces la guitarra está toda envuelta en una espuma muy gruesa y la pongo en la bodega del avión y no me ha pasado nada. Ha sobrevivido. Francisco, además de ser guitarrista reconocido, un ejemplo, tal vez un latinoamericano para resaltar, un colombiano para resaltar, también es gestor cultural. Eres director artístico porque vives en Bristol, ¿verdad? En el Reino Unido eres director artístico, ahí trabajas en eso, pero además eres docente. Sí, pues la docencia ha sido también como una parte complementaria de mi carrera, y es una parte muy linda porque siempre cuando estás enfrente de un estudiante y le estás tratando de explicar cómo lograr esto, cómo aprenderse esta obra, te das cuenta que, yo debería hacer eso también. Entonces tú aprendes enseñándole y aprendes de ellos un montón, y es lindo pues ver cómo alguien está creciendo en su viaje con la guitarra, cómo alguien está progresando, verlo cada semana es un poquito mejor, cada semana va avanzando. Y es algo que muchísimos músicos, intérpretes también disfrutan mucho, de estar compartiendo su quehacer con gente joven, con nuevas generaciones, o simplemente con gente que está interesada en aprender de la música. Hablemos de los trabajos de Francisco. Me hablabas fuera de micrófono, son más de 6, digámoslo así, discos que ya has grabado. Hay un disco que se llama Música de mi Tierrita, si no estoy mal. Que música de la Tierrita, Música de la Tierrita. Y ese disco, tú hablas ahí de compositores contemporáneos, pero ese disco está enfocado de la Tierrita en música de Boyacá, inspiraciones. Me imagino que esas nuevas interpretaciones salen de estos músicos contemporáneos, y también tienes clásicos. Bueno, el concepto de la Tierrita es Boyacá. Para nosotros los boyacenses es la Tierrita. Entonces cuando uno sale de Boyacá, la primera vez que salí de Boyacá fui a Bogotá, la capital de Colombia, pero Bogotá es una región diferente, un departamento diferente. Entonces cuando te encuentras con otro boyacense, le preguntas cuándo vas a volver a la Tierrita. No cuando vuelve a Boyacá, sino a la Tierrita. A la Tierrita. Es nuestra como madre patria, bueno, es nuestro terruño, ¿sí? Sí, la patria chica. La patria chica, exacto. Entonces, en este álbum yo escogí 3 compositores que están muy cerca de Duitama. Duitama, que fue la ciudad donde yo nací. Uno de esos compositores es Juan Carlos Guío, que él nació en Santa Rosa de Viterbo, que está apenas a 10 kilómetros. La fábrica de policía, le dicen en Colombia, creo, ¿verdad? Sí, exacto. Estaba la escuela de policía a 5 kilómetros al norte. Y luego los otros 2 compositores están en Tunja, que son 20 kilómetros de Duitama. Entonces es un radio muy pequeño, donde tenemos el intérprete en el centro y los compositores un poco alrededor. Y todos ellos escribieron bambucos, pasillos, guabinas, con todos los elementos de la tradición, las armonías de la tradición, los ritmos de la tradición, pero le añadieron un poquito más, pongámosle un poquito más de pimienta, un poquito más de sal aquí y allá, para, digamos, hacer una evolución dentro de esa tradición. Seguimos fieles a nuestros ritmos, pero ahora hay otros lenguajes y otras cosas que los ponemos entre el ajiaco, entre el sancocho, más cosas que nos van a dar una nueva música sin que se salga de la música de la Tierrita. Está todo en Spotify, si van a ver mi perfil en Spotify, ahí está el álbum. En el perfil
buscan Francisco Correa. Y ahí están grabaciones. Ahí están todas las grabaciones. Perfecto. De música de la tierrita quería hablar porque pues dice mucho de la tierrita y lo dice seguramente para todos los latinoamericanos. Pero son 6. ¿Cuáles otros trabajos tienes? Bueno, luego la tierrita, cuando estás en Colombia, pero estás por fuera de Boyacá, la tierrita es Boyacá, pero ahora que yo llevo mucho tiempo por fuera de Colombia, la tierrita ya no es Boyacá, la tierrita es Colombia. Y lo más que llevas por fuera de Colombia, por fuera de Latinoamérica, la tierrita se agranda y la tierrita ahora es Latinoamérica. Entonces, siguiendo como con este concepto, también trabajé con un compositor ecuatoriano y con él producimos la suite Guarmicuna, que es una suite que hace homenaje a mujeres de Ecuador, mujeres que hicieron una gran lucha social y al mismo tiempo hace homenaje a las tradiciones folclóricas y a los ritmos de Ecuador. Entonces allí hay albazos y yarabís y sanjuanitos, que es toda la música del carnaval, del Inti Raymi, pero todo puesto en la guitarra que llamamos la guitarra clásica, pero que es una guitarra que va más allá, porque es esa guitarra que está contando las historias de Latinoamérica. Este fue otro trabajo. Luego ya estando acá en Europa y trabajando con Emily, con mi esposa y con otro guitarrista más, hemos hecho un disco en formato de trío, que son 2 guitarras y flauta o 2 guitarras y voz, basado en repertorio español, música española o con influencias españolas. Este disco se llama Carmenco, como Carmen. Carmenco. Sí, y todo eso se puede encontrar en plataformas, en las plataformas de streaming, Spotify o Apple, o en la que la gente le guste más. Toda la música está allí. Después de hacer todos estos 3 primeros trabajos que fueron, digamos, autoproducidos con mi propio sello musical, tuve la fortuna de empezar a trabajar con un sello discográfico británico que se llama el sello Duzel, y con ellos fue con los que lancé los 3 siguientes álbumes. Y ahora estamos a punto de Sí. tener el más reciente. Entonces ahora vamos para el número 6, que es un álbum muy interesante porque es una colaboración entre compositor arreglista británico con un intérprete colombiano. ¿Qué eres tú? Exacto, yo soy el intérprete, el arreglista se llamaba John W. Duarte. Es un arreglista muy prestigioso, compositor. Murió en el año 2004. Su hijo Christopher Duarte ha estado rescatando toda la producción de su padre y me contactó para que trabajáramos en el proyecto. Y este es el álbum de estos 19 arreglos de canciones de jazz, que son canciones que la gente seguramente ha escuchado en versiones vocales, pero que yo voy a sacar en versiones instrumentales para guitarra solista. ¡Qué belleza! Esto será en el mes de septiembre. El 5 de septiembre tenemos el lanzamiento oficial en plataformas. En plataformas. En ese momento se va a poder escuchar todo el álbum completo. El nombre del álbum se llama Songs from Beyond, como canciones del más allá o algo así, porque quiero referenciar el estilo del jazz. Son canciones de jazz, entonces que está más allá, pero entonces que yo lo estoy trayendo a la música, a la guitarra clásica. Una interesante historia, Francisco, porque es recuperar unas partituras, una música de hace muchos años a través de qué encuentro tan maravilloso del hijo de un músico, y ese hijo se contacta contigo, tú tienes esas reuniones y logras en este trabajo ser el editor, recuperar las partituras y además vas a ser el intérprete. Sí, fue un trabajo muy lindo y un trabajo completo, porque pues todas estas músicas, estos arreglos fueron escritos tal vez entre los 70s y los 90s, entonces es una colección bastante grande de arreglos. Entonces con Christopher, el hijo de John Williams Duarte, nos sentamos a revisar las partituras y hacer la edición. Entonces ahora todas estas canciones, todos estos arreglos para guitarras solistas se pueden conseguir y están disponibles comercialmente. Entonces la gente ya se puede ir a la página web de la editorial que se llama Faber Music y allí pueden comprar los arreglos que se van a escuchar en el disco. En el disco.
Después viene una fecha muy importante porque vas a estar en concierto y muchos seguramente los que escuchan dicen, pero bueno, ¿dónde se puede ver a Francisco? Queremos acompañarlo. Vas a estar el 10 de octubre en el Bolívar Hall, que es un gran escenario aquí en la ciudad de Londres, y ahí vas a estar haciendo, en conmemoración del marco del convenio, digamos, de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Colombia, vas a estar haciendo la interpretación, vas a estar haciendo un concierto donde me imagino estará algo de tu nuevo disco. Pues es una ocasión muy especial en el 10 de octubre porque este disco reúne todos los elementos. La embajada en este año está celebrando los 200 años de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Colombia. Y en este disco pues estamos como ejemplificando eso, la colaboración cultural entre la música hecha o escrita o arreglada por un británico e interpretada por un colombiano. Y pues aprovechamos que todo como que los planetas se alinearon y podemos el 10 de octubre en el Bolívar Hall hacer el lanzamiento oficial de la producción discográfica. Pues todos están muy invitados. Francisco, el tiempo se nos acaba, pero como le digo a todos nuestros invitados, esperemos que esta no sea la última vez que nos veamos, sino que vengan muchas más, especialmente de la música, de conocer más sobre tus arreglos. Aquí estarán siempre los micrófonos abiertos. Me voy solicitándote un mensaje para esas personas que nos están escuchando y que todavía lo están pensando y están diciendo, bueno, voy a coger, si no es mi guitarra, qué sé yo, el piano. Bueno, un piano es más difícil de transportar, pero acá lo encontrará, mi violín, cualquier instrumento, la música, porque entre otras la música es otro lenguaje, es otra manera de comunicarse. Y yo creo que tú logras tener la atención de ingleses, franceses, españoles, a través de esos sonidos que emanan esas cuerdas, pero que provienen de tu cuerpo. Ese mensaje, ¿cuál sería para esas personas que todavía están dudando de que este es mi mundo, mi carrera, mi vida? Claro, pues lo que te había hablado al comienzo de vivir de la música, ¿se puede vivir del arte? Claro que se puede, que no es fácil, pero si es lo que uno siente que quiere hacer y que si uno cree en su proyecto y bueno, y trabaja muy duro, se puede hacer y pues te va a dar muchísimas satisfacciones de estar haciendo lo que uno quiere. Y especialmente si hay alguien que está pensando en viajar, en salir de Colombia para buscar otras cosas, es un proyecto de vida que totalmente lo recomiendo, se puede hacer y que vale la pena tratar de hacerlo. Francisco, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que muchos de los oyentes nos acompañen el 10 de octubre en el Bolívar Hall o en otros de los conciertos que voy a tener en el Reino Unido. Si alguien quiere buscar algo más de mi agenda de conciertos, pueden buscar mi página web en internet, es fcorreaguitar.com y allí estará mi agenda y espero pues, verlos en mis conciertos. Gracias, un honor para Migrantes. Express News Podcast presentó el anterior programa.